El gran debate con Adolfo Beck, todos los días de 1 a 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la noche. La polémica, la controversia, el fuego cruzado en el gran debate con Adolfo Beck por Radio Santa Fe, la emisora de Bogotá. San Fernando. Como el de la tierra mía, yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. San Fernando, San Fernando. Popular de esta tierra soberana. Escuchan El Gran Debate con Adolfo Beck en Radio Santa Fe. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM. Hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora. 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. 24 horas de los días de la semana pienso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Paola. Y estoy aquí para presentarles una recopilación de mis éxitos de los años 70 y 80. Yo no cambiaré y esta producción y contactos para presentaciones la pueden conseguir en el 360-3178 o al 313-496-3685. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Liberal L111. Yo soy Edgar Artunduaga. Con el favor de más de 50.000 colombianos, fui senador de la República. Ahora quiero ascender a la Cámara y representar a Bogotá. Bogotá necesita una voz independiente. Sintonizados con Artunduaga. Bogotá, bella capital, es de mi Colombia, ciudad principal. Liberal 111. Expo Soacha es educación. La Universidad Antonio Nariño llega a Soacha. Acércate al Salón Expo Soacha, Centro Comercial Mercurio, y pregunta por nosotros. En la UAN te esperamos.
Recuerde, un cambio le hace bien. A partir del lunes 18 de enero se normaliza el pico y placa. Lunes 3, 4, 5 y 6. Martes 7, 8, 9, 0. Miércoles 1, 2, 3 y 4. Jueves 5, 6, 7 y 8. Y viernes 9, 0, 1 y 2. La movilidad la hacemos todos. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá positiva. No, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Restaurante Los Dos Cerezos. El sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. Si quieres seguir un posgrado en el área de su interés, siga esta dirección: www.ulagrancolombia.edu.co. Especializaciones en las áreas de Derecho, Arquitectura, Ciencias de la Educación y Administrativa y Contable. Posgrados Universidad La Gran Colombia, 286-8200. Siga en la dirección correcta. No, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM. Hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. El gran debate con Adolfo Beck. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. Buenas tardes, estamos en el Gran Debate con Adolfo Beck, que se transmite en el centro del país y en Bogotá a través de los 1070, la M, los 1070 de Radio Santa Fe. Dos notas antes de iniciar el programa, mi querido. Muy preocupados con la salud del futbolista Cabañas, hombre. La noche no es buena, hay que más saber manejar la noche, esto va para todos los futbolistas. Llega a la memoria el caso de Andrés Escobar, del futbolista que perdió la vida en el accidente este año en Neiva, Córdoba, ¿no? Córdoba. Sí, qué tristeza. Se viene un debate muy importante para los bogotanos. O se viene, no, ya está sobre la mesa. El tema de la fase 3 de Transmilenio. ¡Ojo! Yo recuerdo el último mes de Lucho. O sea, ahí apuraron el tema, trataron de agilizar esa contratación y parece que no terminaron estudios ni nada. Entonces vamos a establecer responsabilidades. Y porque el pueblo bogotano da su cuota de sacrificio, pero la movilidad está muy afectada. Esperamos que estas obras nos dejen una buena movilidad y una nueva capital. Pero caray, hay que mirar las cosas desde el principio. Lucho parece que se apresuró sin estudios, sin comprar todos los terrenos, a firmar lo de la fase 3 de Transmilenio. Entonces vamos a analizar ese tema. Bueno, señores, el tema del día, ¿qué está pasando con la justicia colombiana? Tema pregunta. Con el sistema penal acusatorio, con los derechos humanos, porque se nos están presentando una serie de situaciones, yo no sé si cabe el término plural de libertad de libertades, ¿no? Plural de libertad de libertades. Una serie, están entregando la orden de libertad para muchos en forma irregular en ciertos casos, que porque se vencen los términos y una serie de argucias de tipo jurídico.
y hay un descontento generalizado. Desafortunadamente no vino otra persona que estaba citada, que es la doctora Hilda Lorena, encargada de los casos de los falsos positivos en Soacha. A última hora presentó excusas, pero tenemos dos invitados de lujo. Quiero saludar al doctor Marco Romero. Bienvenido, doctor Marco Romero. Adolfo, buena tarde para toda la audiencia de Santa Fe, gracias por la invitación. El doctor Marco Romero es el director ejecutivo de CODES. De CODES. CODES, ¿cómo va el tema del desplazamiento? El tema del desplazamiento va por una parte mal, por otra bien. Va mal porque hay continuidad del fenómeno del desplazamiento. Llevamos, en lo que lleva el gobierno del presidente Uribe, el desplazamiento, según cifras oficiales, se ha aumentado en más de 2 millones de personas. Hay años que sube, años que baja, pero se mantiene como una constante, un promedio de unas 300.000 personas cada año, pese a la seguridad democrática. Y por otro lado hay buena noticia en el sentido de que el Tribunal Constitucional colombiano, que ha tomado cartas en el asunto desde el año 2004 a través de la sentencia 025, mantiene una actitud de vigilancia importante, a pesar de que se produjeron cambios de varios de los magistrados que manejaban este proceso. Los nuevos han mostrado una actitud de continuidad con ese esfuerzo y, por ejemplo, hemos visto, la Corte decidió convocar 7 audiencias regionales para pedir cuentas no solo al gobierno nacional, sino también a los alcaldes y gobernadores. Esto es muy importante porque en algunas ciudades la gente encuentra atención mala o regular, en algunos muy pocos casos buena, pero en muchos municipios se encuentra en algunos hostilidad y en otros casos precariedad de los recursos de los alcaldes para poder atender estas personas. Ya se hizo la audiencia a la Costa Caribe y la semana pasada se realizó la audiencia con los 3 principales alcaldes del país, Bogotá, Cali, Medellín, los gobernadores de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Yo creo que es muy importante porque por primera vez la Corte llama la atención de todas las autoridades, lo llama rendimiento de cuentas y esto va a generar un impulso importante a favor de la atención de las personas desplazadas. Qué bien, doctor Marco Romero, bienvenido. Quiero saludar al penalista, al profesor universitario, al analista, doctor Eduardo Rojas. Muy complacido, doctor Eduardo Rojas. Adolfo, igualmente, empezar este año con un debate de la altura que usted siempre nos propone es más que agradable, grato para nosotros. Gracias, naturalmente, por invitarme, Adolfo, y bueno, esperamos que este año se repita esta invitación. Me gusta estar en el micrófono acá. Me encanta invitarlo. Este programa, particularmente con usted, me gusta. Su agenda es muy congestionada, doctor Eduardo. No, pero habrá siempre tiempo para este sano debate, claro que sí. Gracias. Vamos a ver qué está pasando con el sistema penal acusatorio. Bueno, Adolfo, están pasando muchas cosas y realmente cosas graves, dramáticas. La idea no es generar una especie de pánico a los oyentes, sino de pronto ilustrarlos un poco de lo que está sucediendo. Lo primero que debemos plantear es que, como siempre, se está acudiendo a una crítica del sistema penal, tratando de entregar soluciones mediáticas, bomberiles, como siempre acudiendo al sistema para tratar de solventar por medio de la rama judicial lo que las otras ramas del poder público no han podido hacer, o por lo menos que no se han entregado unas respuestas acertadas. Entiendo yo que uno de las preocupaciones enormes que se tiene ahorita es por ocasión de los falsos positivos, concretamente la libertad que se le ha dado a los miembros de la fuerza pública por ocasión de esos falsos positivos. Digamos que no puedo decir que lamento esas libertades, en lo más mínimo, bajo un supuesto, que esto se habla de detención preventiva, bajo un supuesto que ninguno está condenado, bajo un supuesto que a mi criterio eso no garantiza de ninguna manera impunidad, sino que es una marcha normal del proceso. Es una marcha que se da y que desemboca en esto. De entrada cabría plantear que no estoy de acuerdo con ningún tipo de detención preventiva. Este es un país dinosaurico en ese aspecto. Aquí a una persona por una denuncia se le detiene. No, yo creo que la cárcel tiene unos fines distintos. Pero digamos que siento que las familias de los muchachos que según se informa fueron vilmente asesinados, pues siento naturalmente que puede haber altísimos grados de decepción,
tristeza, porque finalmente ellos quieren principios de verdad, pero ante todo creo yo principios de justicia, y de pronto pueden pensar que ello no es, o la circunstancia de la libertad de ellos es un motivo para que no haya esos principios de justicia. Pero ese es un fenómeno, Adolfo, y yo creo que el sentido de este debate no es discutir si merecían o no libertad provisional, que eso quede muy claro. Libertad provisional implica que en cualquier momento les es revocada a las personas acusadas por las muertes de estos muchachos, que se ha llamado los falsos positivos. El problema va más allá. El problema es de un sistema penal que se improvisó desde el año 2000. Adolfo, si usted mira los antecedentes en las oportunidades que he estado en este programa, mirando sus antecedentes, lo dije desde que se iba a iniciar el sistema, un sistema completamente improvisado, un sistema débil, y con una preocupación enorme a mi criterio, que porque hay unas libertades ya se anuncian profundas reformas al sistema penal, y lo que se tiene que plantear es que es un sistema descuadernado, es un sistema sin filosofía, un sistema sin condiciones económicas para lograr el éxito que eventualmente se quiso, por lo menos tratar de mermar un poco fenómenos de impunidad, y que todas estas circunstancias y el rechazo de la opinión pública generan que se siga descuadernando. Ya se anunció una nueva reforma. Entonces, digamos que el primer planteamiento que quiero generar es exactamente ese. Detrás del tema de estas libertades, que creo yo es un debate que hay que darlo muy aparte a lo que es el sistema, tenemos que decir que nuestro sistema penal es un sistema descuadernado, es un sistema inoperante, y es un sistema que sencillamente se creó para generar confianza en la administración de justicia, y lo que está generando es mayor desconfianza. Usted toca el tema concreto de los falsos positivos, pero es una situación que se repite, no solo en el tema de los falsos positivos, por vencimiento de términos, libertad por vencimiento de términos, libertades que para la sociedad y para ciertos medios son irregulares. Sí, claro. A ver, yo creo que tenemos que hacer una presentación un poco de lo que es la detención preventiva para los ciudadanos. La detención preventiva, digamos que es el internamiento en un establecimiento carcelario, puede ser también en la casa eventualmente, eso se llama detención domiciliaria, de una persona mientras se le juzga, mientras se le investiga y juzga además. De tal manera que la persona que queda detenida preventivamente se cumple a nivel de Código Penal con unos fines. Por ejemplo, no ser un peligro para la sociedad. Por ejemplo, no entorpecer las pruebas. En fin, una serie de instituciones o entidades que establece la ley penal para efectos de la detención preventiva. Pero yo quiero destacar algo. La persona que está detenida preventivamente está amparada bajo un principio, una presunción que es la presunción de inocencia. Y acá, y aquí no se puede entrar a tratar de hacer como se ha querido y se quiere hacer, entrar a que una persona pague una pena sin que haya tenido una investigación y un juicio justo. Cuando, y dejo por sentado, discúlpeme, Adolfo, cuando nosotros hablamos de que en casos, no solo falsos positivos, sino casos de impacto, cualquiera que usted considere, la persona por términos quedó en libertad, que es lo que le está diciendo el Código, que el Estado tuvo un tiempo para investigarlo sin que sea condenado. Sin estar condenado, lo tuvo detenido investigándolo, y que el Estado no fue capaz, entonces le restablecemos su derecho de decirle, sabe que salga a la calle, el Estado lo va a seguir investigando, pero el tiempo que nos dimos no fue suficiente. ¿Qué muestra eso? Improvisación. No, pero aquí sí hay una confusión en el país, que hay un tema que hay que aclarar. Se confunde detención con fallo, se confunde detención con veredicto. Entonces la gente dice, no, y enseguida viene la sanción social y algo más grave, la sanción de los medios, sanción generalizada. Pero vamos, que yo quiero escuchar al doctor Marco Romero. Escúcheme, doctor Eduardo Rojas. Su lectura, doctor Marco Romero. Bueno, yo creo que, en primer lugar, el tema de la impunidad en Colombia es un tema estructural. No solo en este campo, sino en muchos otros. Muchos estudios sobre la impunidad han mostrado, incluso recuerdo que hace algunos años se hablaba del 98%.
Es decir, tenemos una crisis de la justicia, pero esta crisis hay que leerla también matizada en el sentido de que, por ejemplo, yo venía hablando ahora de los desplazados y uno ve un tribunal constitucional garante de los derechos o ve una Corte Suprema de Justicia que ha hecho un trabajo muy importante en el caso de la parapolítica. Entonces hay que leer los avances que hay y mirar también los retrocesos y mirar las agendas estructurales pendientes. Yo comparto la idea de que hay un sistema de garantías y de que no se puede condenar a nadie si no se observan las garantías. Aquí hay dos cosas que la justicia tiene que resolver siempre, es el gran dilema de la justicia. ¿Cómo hacer para no sacrificar los derechos, en este caso de las víctimas de los falsos positivos, en aras de asuntos procesales, pero por otro lado, cómo garantizar el debido proceso a los acusados? Ese es el reto que hay y obviamente por eso el debate de hoy no está centrado en los jóvenes que están allí acusados o en los jóvenes que fueron asesinados, sino en si el sistema es capaz de garantizar justicia, porque si no se garantiza justicia, entonces las víctimas tienen derecho a decir hubo impunidad y aquí se protegió a los culpables, porque ese sería el resultado, independientemente de que se determine puntualmente quiénes son o no son, y por otro lado, si se aplican mecanismos sumarios para juzgar a las personas sin garantías, ese es otro extremo. Y en Colombia hemos visto los dos casos. Por ejemplo, yo nunca olvido cuando el presidente Gaviria, César Gaviria, después de que en la Constituyente se echó atrás el estado de sitio y se reglamentó de nuevo los estados de excepción, declaró el estado de conmoción interior porque el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal decía que una persona sindicada tenía que ser liberada, tenía derecho a la libertad condicional a los 2 años si el Estado no había garantizado esa investigación. ¿Qué pasó? Se declaró la conmoción interior simplemente para extender el plazo a 4 años y el presidente de la República en esa época salió a decir a los medios de comunicación que se iban a ir los delincuentes de la cárcel para la casa, cuando ninguno de ellos en estricto sentido había sido juzgado. Por eso yo estoy de acuerdo en que haya garantías procesales para todos, pero para todos, porque a veces uno ve también en el Congreso, cuando se están juzgando los congresistas tienen un fuero especial y ahora dicen que les falta la segunda instancia y se preocupan por todas las garantías, pero al día siguiente o años antes votan la Ley de Seguridad Nacional o votan normas que permiten violar los derechos del resto. Entonces hay un problema de cómo garantizar el debido proceso para todos los colombianos y colombianas, y por otro lado, cómo garantizar que las investigaciones no se resuelvan por vencimiento de términos, porque es que el problema aquí no es solo, aquí hay preguntas muy complejas. La responsabilidad era simplemente de estos jóvenes o ellos eran el brazo operativo de decisiones más complejas. Por ejemplo, hay quienes han acusado, no sin razón, al actual candidato a la Fiscalía, el doctor Ospina, porque cuando estaba en el Ministerio de Defensa fue el que profirió la famosa resolución que daba estímulos para quienes entregaran muertos y todas esas cosas como resultado de combate, y el propio Ministerio de Defensa, cuando se empezó la investigación, dijo que había errores de procedimientos relacionados con estas directivas y estas cosas. Entonces, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades de mandos medios, mandos altos, o era un problema simplemente de algunos soldados? Creo que la justicia debe determinar esos niveles de responsabilidad y por eso es muy importante que no haya impunidad y que no haya una precaria aseguramiento de las garantías de los procesados. ¿Usted cree que este tema va camino a la impunidad? Creo que como van las cosas puede haber impunidad, pero el problema es que esa impunidad tiene un sabor a ser una falla institucional. Es decir, a veces hay impunidad porque después de miles de años no hay las pruebas, pero cuando hay una impunidad porque todos los casos se resuelven por vencimiento de términos, realmente se genera una situación muy compleja, porque esto podría llevar a que el tema de los falsos positivos termine en manos del Tribunal Penal Internacional, dado que el Tribunal Penal Internacional actúa cuando no se administra suficiente justicia por parte de las instituciones nacionales o cuando la administración de justicia se juzga fue una administración más de fachada que real. Entonces están los dos dilemas de por medio y creo que hay otro problema que hay que plantear. El Estado colombiano no tiene la capacidad de asegurar que las víctimas tengan posibilidades de defensa equitativas a las que pueden tener eventualmente los acusados. A veces los acusados no tienen suficientes garantías y a veces las víctimas no los tienen. Por ejemplo, voy a poner un caso de bulto. Si los 4 millones de víctimas que se calcula ahí en Colombia fueran a la Ley de Justicia y Paz y le pidieran a la Defensoría del Pueblo un abogado de oficio, la Defensoría del Pueblo les dice que lo siento,
porque no hay presupuesto para eso y no hay condiciones. Entonces la gente le toca defenderse como puede, y también aquí hay batallas jurídicas complejas entre bufetes de abogados que tienen más capacidad en unos casos que en otros, y toca equilibrar esa capacidad también de unos sectores y otros para que haya justicia, porque de lo contrario muchos casos se van a resolver por temas procedimentales, y lo deseable, como dijo el general Freddy Padilla León en estos días, es que esos temas se resuelvan a fondo, porque si se resuelven con formalidades termina la sensación de una impunidad y todo el mundo termina señalando en general a la fuerza pública. Por ejemplo, en Argentina, después de toda la dictadura y los crímenes de la dictadura, cuando un militar llegaba a un evento social, todo el mundo decía llegó un desaparecedor, y eso no era cierto. Había unos que participaron de eso, pero otros no, y por eso la importancia de garantizar justicia. Gracias, doctor Marco Romero. Doctor Eduardo Rojas. Yo quiero que haya una aclaración bien importante ante la opinión pública, y es la siguiente. Realmente los casos que se resuelven por términos en materia penal, digamos que no guardo una estadística, no la tengo, pero yo creo que no es un alto el porcentaje, creo yo, por una razón, por la razón de la prescripción de la acción, es decir, que por ocasión del tiempo cesan los efectos de la acción penal. Y también yo quiero que quede muy claro ante la opinión pública que más casos de estos impactos, Adolfo, de libertades provisionales, como es lo de los falsos positivos, como es los casos, por ejemplo, de delitos sexuales, centralmente con menores, por ejemplo, este tipo de homicidios agravados, pensemos el hijo que mató a la mamá, etcétera, etcétera. El esposo que mató a la esposa, que el caso del concejal. Claro, concejal, y que, muy bien, que igualmente es agravado, ¿cierto? Claro. Estas conductas tienen términos de prescripción supremamente altos, que en principio podemos hablar de 20 años, o sea que no son casos que por el término como término van a terminar. Pero aparte de esa reflexión, yo quiero establecer algo. Mire, Adolfo, según nuestro sistema penal, desde el momento en que se presenta una denuncia ante la autoridad judicial y existe un capturado, deben transcurrir 6 meses como un término máximo. ¿Para qué? Para que se dicte una sentencia. Si usted mira el desarrollo de nuestro código, capturada la persona en 6 meses tiene que estar condenado o absuelto. Es decir, que tiene que haber una decisión de fondo, del cual le da a la víctima la respuesta de justicia, pero también le da al acusado la respuesta o de responsabilidad o no, y eso también tranquiliza. Uno de los fenómenos de injusticia más alto es la decisión tardía. Piénselo en la víctima y piénselo igualmente en el imputado, en el sindicado. Duramos 6 meses. Esto en la práctica no se está viendo. ¿Por qué? Porque en este término, precisamente de los 6 meses, es cuando se producen libertades. La pregunta que hay que formular es la siguiente, y es de mucho fondo. ¿Será que estos términos de detención preventiva son unos términos cortos para efectos de responsabilidad o largos? Doctor, aparte de su argumentación extraordinaria, no me cabe duda, pero quiero entregarle una reflexión que me parece muy importante, y es la siguiente. ¿Será, y pensemos en el tema del concejal, un caso dramático, este señor ya lleva detenido 4 meses tal vez, Adolfo? 4 meses detenido. 4 meses detenido, y todavía lo único que ha dicho la prensa es que él mató a la esposa. Y no toda la prensa, algunos, o todo el mundo, o en el pasillo todo el mundo. Sin embargo, él está en un calabozo, todavía definiendo si la mató o no la mató. ¿Será que es que ese término, que es lo que se quiere proponer, lo doblemos? ¿O será que queremos que se nos repita, perdón, la historia de un Luis Halbún, que estuvo 3 años detenido acusado de la muerte de Galán, y a los 3 años lo dejaron en libertad y dijeron, no, qué pena, usted no fue, y salga libre, y eso a la postre le cuesta un infarto que le da la muerte? ¿Eso es lo que queremos? Entonces definamos un poco instituciones y fines de las instituciones. La respuesta después de un breve corte comercial. Invitados, el doctor Marco Romero, director ejecutivo de CODES, y el penalista, profesor universitario, doctor Eduardo Rojas. Ya regresamos. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com.
Recuerde, Un cambio le hace bien. A partir del lunes 18 de enero se normaliza el pico y placa. Lunes 3, 4, 5 y 6. martes 7, 8, 9, 0. Miércoles 1, 2, 3 y 4. Jueves 5, 6, 7 y 8. Y viernes 9, 0, 1 y 2. La movilidad la hacemos todos. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá positiva. Ya es hora que tu celular deje ese timbre patético y común. O que la canción de moda suene siempre en tus llamadas. Personaliza tu ringtones con tu nombre y en el ritmo que a ti te guste. Arévalo soy yo. Contesta, Orlando contesta. Ringtones personalizados. 311-505-1132. Marca la diferencia. Bueno, muchachos, esto va para largo. Hagamos una vaca. Listo, listo. Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar Verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas ingredientes a menores de edad. Ley 124 de 1994. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Ya es hora que tu celular deje ese timbre patético y común. O que la canción de moda suene siempre en tus llamadas. Personaliza tu ringtones con tu nombre y en el ritmo que a ti te guste. Arévalo soy yo. Contesta, Orlando contesta. Ringtones personalizados. 311-505-1132. Marca la diferencia. Gane confianza con la nueva cartera colectiva Agrorrenta de Fido Agraria, que invierte en el agro, una oportunidad de inversión para los colombianos. Mayor información, 018-979-979. Las obligaciones de la sociedad son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas no son depósitos. Sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si quieres seguir un posgrado en el área de su interés, siga esta dirección: www.ulagrancolombia.edu.co. Especializaciones en las áreas de Derecho, Arquitectura, Ciencias de la Educación y Administrativa y Contable. Posgrados Universidad La Gran Colombia, 286-8200. Siga en la dirección correcta. Restaurante Los Dos Cerezos, el sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Apresúrese ya y arriende su oficina profesional o empresarial en uno de los sectores más centrales y exclusivos de la ciudad, Barrio Federman. Informes al teléfono 221-3087.
En el gran debate, pildoritas verdes con el doctor Lombardo Rodríguez. Use máquinas de afeitar con cuchillas de repuesto. Las desechables contaminan el ambiente. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Gane confianza con la nueva cartera colectiva Agrorrenta de Fido Agraria, que invierte en el agro, una oportunidad de inversión para los colombianos. Mayor información, 018-979-979. Las obligaciones de la sociedad son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas no son depósitos. Sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. Continuamos en el gran debate con Adolfo Begue. Tema del día: las libertades que para muchos medios, para cierto sector de la sociedad son irregulares por los vencimientos de términos. Y se llaman, tenemos dos tesis sobre la mesa, doctor Marco Romero, doctor Eduardo Rojas, tenemos dos tesis sobre la mesa. ¿En qué momento eso es justo? ¿O lo que se pretende es una justicia pronta y efectiva? ¿O vamos a dilatar los temas, es decir, esos términos, en aras de una mayor claridad y de tratar de superar, entre comillas, esa impunidad que hoy reina en el país? Doctor Marco Romero, invitado, director ejecutivo de CODES, y el doctor Eduardo Rojas, el penalista, el profesor universitario. Doctor Marcos. Adolfo, yo creo que uno de los problemas grandes que hay en el sistema judicial es que haya capacidad de estas instituciones, y esto pasa por temas presupuestales y por problemas también de darle énfasis a unos problemas que siempre se han considerado secundarios. Por ejemplo, cuando se examina qué pasa con la población desplazada, el ACNUR hizo una investigación y tomó 1 millón de casos de los 4 millones de desplazados que hay. Y preguntó y dijo, bueno, ¿en qué están las investigaciones ordinarias por ese fenómeno? Porque el desplazamiento es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, desplazamiento por conflicto armado interno. Y en el caso de los desplazados, cada desplazado va al Ministerio Público cuando declara y deja toda una información compleja. Después lo evalúa el gobierno y decide si lo registra o no. Luego hay una serie de informaciones, hojas enteras y de folios que quedan en manos del gobierno, y se supone que tenemos un sistema acusatorio, y entonces que el sistema acusatorio llevaría a que la Fiscalía tome conocimiento de esos millones de casos de una vez. El informe que encontró ACNUR es que de ese millón más o menos había unos 13.000 casos en marcha, 6.000 más o menos avanzados, 13 casos terminados, una condena por 4 millones de desplazados en Colombia. Es decir, que la justicia ordinariamente no funciona, distinto a lo que hemos dicho de la Corte Constitucional y todo este proceso. Pero ordinariamente la justicia no funciona. Cuando se pregunta por qué no funciona ese sistema acusatorio, se dice, no, es que son muchos casos, los desplazados muchos, y el fenómeno es complejo. Pero yo he visto casos en los que sí funciona, y lo voy a plantear, y esto lo voy a plantear más como un debate frente a la institucionalidad, no frente a la responsabilidad concreta de ningún juez o ningún operador judicial. Cuando se produjo la huelga de Azonal, hace algunos meses, el sector financiero pidió rápidamente intervención y declaratoria de emergencia, ¿cierto? Y entonces el gobierno procedió y declaró una emergencia para resolver la crisis. Yo le preguntaba a los colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, bueno, ¿y cuál es el afán del sector financiero en que se resuelva el tema de la huelga de los de la rama judicial? Me decían, no, es evidente. Lo que pasa es que la justicia colombiana todos los días lleva miles y miles de casos del sector financiero. El que se colgó con una cuota, a los 3 meses lo judicializan en el Banco Agrario, en el sistema UPAC, aquí y allá. O sea que la justicia funciona masivamente para el sector financiero cotidianamente. Lleva millones de casos.
casos. Luego el argumento de que son muchos los casos es un argumento que no funciona, pero uno ve el contraste muy grande entre la necesidad de la justicia como un aparato institucional que funciona muy bien en todo ese andamiaje del sector financiero, y no estoy diciendo que debería funcionar mal ahí, sino que masivamente funciona la justicia para estos casos, pero cuando miramos el fenómeno del desplazamiento, masivamente no funciona. Entonces allí hay problemas muy serios que requieren una mayor dotación de recursos de la rama judicial, una mayor cualificación técnica, porque la posibilidad de condenar a una persona o de definir su inocencia o su responsabilidad depende de medios probatorios. Yo sería partidario de pocos plazos para que la gente esté en una condición de, si se quiere, de sindicado. Pero para que haya pocos plazos se requiere que haya capacidad probatoria, porque si el corto plazo se resuelve simplemente a favor de o en contra de las víctimas de quienes están acusados, también sería una injusticia monumental. Creo que hay que buscar una manera de resolver las dos cosas, y creo que la justicia colombiana tiene una tarea muy larga desde ese punto de vista. Con esa lógica que usted escribe, ¿usted cree que la justicia colombiana sí opera en el caso concreto de los delitos que vinculan a militares? Ahí hay otro problema, digamos, si es que hay una implicación distinta del señor que asesina a la esposa, porque cuando se trata de agentes del Estado, los agentes del Estado están fundamentalmente constituidos para proteger los derechos de las personas. Por eso se dice, cuando un agente de Estado termina violando un derecho, se configura, además de un delito penal eventualmente individual, una violación de derechos humanos. Entonces, por eso esto le da un carácter político un poco más complejo al tema, y es si la justicia colombiana y si las autoridades efectivamente están haciendo lo necesario para resolver el tema. Más allá de la consideración procesal, que yo la defiendo, porque yo creo que no podemos ser garantistas para una cosa y para otras no. Yo creo que tenemos que tener, los que defendemos derechos humanos, pedimos garantías para todos en todo momento. Pero a veces se ven contrastes muy grandes, por ejemplo, que un chico por allí en una página de Facebook, por una locura adolescente, acusa a Jerónimo Uribe, y entonces al día siguiente están todas las investigaciones listas y el señor ya casi está condenado. Mientras que cuando se mira que le han robado a las ONGs todos los discos duros y han allanado sedes y han hecho muchas cosas, entonces las investigaciones no avanzan de la misma manera, y a veces le queda a la sociedad la sensación de que cuando no se avanza es porque se quiere proteger a agentes de Estado. En este caso yo creo que estamos hablando de autoridades distintas, una autoridad judicial y unas autoridades militares, y creo que no predicaría ese argumento. Predicaría si el caso estuviese en manos de la justicia penal militar. En ese caso sí, cualquier, digamos, plazo y cualquier negligencia se puede denunciar también a veces como pretensión de ocultar o de proteger a miembros de la fuerza pública con la teoría de la solidaridad de cuerpo, pero aquí estamos más ante un caso de una investigación de justicia ordinaria frente a miembros de la fuerza pública, dado que ese tipo de delito no se considera parte del servicio. Concrete la afirmación, doctor Marcos Romero, ¿la justicia colombiana trata de proteger a los agentes del Estado? No siempre, no en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la parapolítica hemos visto muy claramente que no. En muchos casos no. Pero ¿en caso de los falsos positivos? No, creo que no se puede dar esa afirmación para este caso. Creo que es un problema de eficiencia de la justicia frente a la capacidad de allegar pruebas para poder avanzar en el terreno judicial en el esclarecimiento de las verdades. Gracias, doctor Romero. Doctor Eduardo Rojas. Adolfo, lo que pasa es que no se puede perder de vista algo. Y es que el fenómeno de la parapolítica obedece a un procedimiento especial y a unas sanciones especiales. Y es un proceso de paz. Bueno o malo, no lo sé. Eso será un juicio histórico. Pero a nivel judicial se estableció un procedimiento especial, se establecieron unos jueces especiales y unas penas especiales. La pregunta habría que hacerla. Si a los organismos del Estado, doctor Romero, sería viable generar de igual manera unos procedimientos especiales. Perdón, porque es que nosotros no podemos estar afectando el principio de igualdad de la justicia de esta manera. Que se le protege, por ejemplo, al paramilitar que armó su cuadrilla para matar gente, pero se le sanciona con toda la drasticidad al comandante de policía que dejó pasar la cuadrilla. Eso me parece que es ilógico, es absurdo y fuera de todo contexto. Pero no olvidemos, perdón Adolfo, que hay un sistema y unos sistemas
especiales, particulares. Si a mí se me preguntara, ¿será que los jueces protegen lo de los falsos positivos? Creo que no. Es más, casi que tajantemente voy a decir que no. Entre otras cosas porque los jueces, y esto hay que reconocerlo, son personas solitarias. Es el juez y su toga, ausente del Estado, con los elementos más mínimos y con toda esa circunstancia, escúcheme Adolfo, con todas esas circunstancias, los jueces sacan sus fallos. Para que un juez acá se le brinde protección, le cuento que tiene que demostrar casi el balazo en la cabeza, para que le digan lo protegemos. Y estos jueces que están adelantando el caso de los falsos positivos, me parece que son los más desprotegidos, que deben tener protección, es posible. Ojalá si la solicitan se les entregue. Pero estamos hablando, vuelvo e insisto, y por eso no podemos ser ligeros en la afirmación, hablando de un sistema en su concepto eminentemente, perdón doctor, por supuesto, sé las implicaciones criminológicas, pero en un contexto eminentemente procesal. La pregunta es, ¿por qué la gente queda en libertad? Y en libertad provisional. La pregunta es, ¿por qué el concejal de Bogotá que mató, o dicen que mató a su esposa, perdón, puede quedar en libertad? ¿Por qué los soldados pueden quedar o quedaron ya en libertad? Entonces tenemos que mirar esas estructuras. Creo que hay unos acuerdos básicos en este programa, Adolfo, y espero no equivocarme. Un primer acuerdo básico, que la detención preventiva debe ser eminentemente excepcional, de tal manera que la opinión pública debe tener claridad absoluta, que la detención preventiva es solamente una persona privada de su libertad, y quiero insistir en eso, solamente mientras se le investiga. Pero eso no es lo que se está aplicando en Colombia. Es todo lo contrario. Aquí la detención preventiva se volvió una condena y una respuesta social, y eso es completamente ajeno a una estructura penal seria, y a un país demócrata, y a un país garantista. El código precisamente, el código de procedimiento de la ley 900 es lo que se habló precisamente, es que va a primar es la garantía, que aquí primero, y mucha atención a esto, primero se investiga y después se detiene, no como sucedía, decían ellos, con la ley anterior, que se detenía primero y después se investigaba. Entonces, empecemos a generar un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas de fondo para que la persona salga en libertad? Un primer problema, la ausencia de investigación, la improvisación en el asunto. Es que yo, fiscal, meto el proceso y sobre el camino miro a ver cómo voy a presentar la evidencia. No, Adolfo, yo entiendo esto en casos de flagrancia, lo que se dice popularmente, cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho, con las manos en la masa. Lo entiendo que el fiscal se vea en problemas, pero cuando tenemos un asunto de tal magnitud como los falsos positivos o los desaparecidos, doctor, o todo esto, el Estado tiene todo el tiempo, todas las herramientas y los medios para hacer una investigación muy seria, muy alta, cosa que cuando define acudir ante el juez, en ese momento el caso está ganado. Perdone un comentario, cuando a la señora o al joven lo cogen con droga en su estómago en el aeropuerto, no le queda otra alternativa que aceptar cargos. Pero cuando la droga que está en el estómago se vuelve esa harina de maíz, entonces ya vienen unas dudas enormes que tocaría entrar a arreglar en el proceso. Mientras haya una investigación contundente y seria, casi que estoy seguro que no habrá libertades, o libertades provisionales por lo menos. Ese es un primer punto fundamental para aclarar. Y un segundo punto, me parece de una enorme injusticia lo que se ha querido plantear con esto de las libertades, a nivel de los defensores. Es común en todos los diarios y en los noticieros afirmar que es que los defensores dilatan el proceso y que por la dilación se genera precisamente las libertades. No, Adolfo. Es que aquí no podemos entrar a sacrificar las garantías como las quieren sacrificar. Y nosotros los defensores no vamos a estar de balde para sacrificar las garantías. Hay un tema que es fundamental, que tiene que haber un juego ético entre defensor y fiscal, por supuesto. Pero es que, y eso lo ha planteado el fiscal general, y lo ha planteado y se lo ha contado a la sociedad, que es que cuando el defensor interpone recursos o ejerce actividades completamente dilatorias, es decir, para buscar esa libertad, el juez la niega. ¿Cuándo ordena el código que el juez dé una libertad? Libertad provisional, insisto, cuando el Estado ha sido impotente,
cuando pasaron los términos y no se inició el juicio, cuando pasaron los términos y el fiscal no presentó escrito de acusación. Eso no es un problema de la defensa. Entonces me parece que cuando se plantea esto a nivel de defensores, se está generando es una serie de cortinas de humo. ¿Precisamente para qué? Para estrangular las garantías, que es lo que quieren hacer, tratando de reformar el sistema penal. Ese es el mensaje que está llegando, la manipulación de la justicia. Y la manipulación peor de los defensores. Perdóneme, es que el defensor es la persona que defiende. Y el código, precisamente, y quiero ser reiterativo en esto, y lo ha dicho el fiscal general encargado, cuando el defensor dilata injustificadamente no procede la libertad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en el caso de los falsos positivos, volvamos al punto, dieron libertades? ¿Será que es que el juez no conoce esa normita? Yo creo que sí, no conozco los casos de cerca, pero ¿cómo me gustaría verlos de cerca? A ver si es que el juez no conoce esa norma. Yo estoy seguro que la conoce, pero sencillamente el sistema no le da, ni le puede permitir una decisión diferente a la libertad. Problema del sistema, no del juez. Gracias, doctor Eduardo Rojas. Doctor Marco Romero. Yo creo que el gran debate acá es sobre si la justicia es capaz, tiene las capacidades de avanzar en la determinación de responsabilidades. Creo que ese es el punto. Siempre hay polémica sobre si el defensor defiende o no, y un poco lo que dicen los defensores es que ellos en principio siempre defienden a gente que está acusada, porque hay a veces en derechos es una falsa, un falso debate, por ejemplo, si alguien va a defender al señor Campo Elías, el del Poseto, cosas de ese orden, pues sí, eso a veces hay gente en la sociedad a la que no está sintonizada con el derecho que piensa que es terrible que un abogado lo defienda, pero un abogado siempre defiende a un acusado. Esa es una lógica esencial de estos procesos y yo creo que hay que mirar más lo central. ¿Por qué la justicia no está dando los resultados suficientes en los términos que tiene para procesar a estas personas y llegar a la verdad? Pero yo quisiera volver sobre un punto que se planteó en el sentido de la inequidad que hay en las investigaciones de la parapolítica y lo de Justicia y Paz, porque ahí hay varias cosas que están en juego. Una cosa son las investigaciones de la parapolítica y otra la jurisdicción de Justicia y Paz. Es más, es posible que las investigaciones de la parapolítica se han alimentado un poquito del proceso de desmovilización y todo esto, pero en lo esencial, la parapolítica es una investigación que surgió por el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia, y lo adelanta porque la Corte Suprema es el juez natural de los congresistas, y creo que es importante diferenciar esto porque no todas las investigaciones de la parapolítica se desarrollaron por información de los señores de Justicia y Paz. Más bien, yo creo que el proceso de Justicia y Paz tiene una serie de contradicciones que tienen que ser discutidas a fondo en el país. Es responsabilidad del gobierno nacional y sus mayorías en el Congreso, por ejemplo, el haber establecido que se juzgaba a los paramilitares que aparecían como paramilitares y no los funcionarios o miembros de la fuerza pública que aparecieran involucrados apoyando a los paramilitares. El gobierno decía, esta es una negociación entre el Estado y un grupo armado ilegal. Sin embargo, el modelo de la negociación no tenía, y el modelo de la Ley de Justicia y Paz no tiene esa consecuencia. Es decir, si un militar aparece involucrado con paramilitares, se le va a juzgar por vía ordinaria, porque la ley no previó ese escenario. Debía haber creado escenarios para establecer la verdad y las responsabilidades no solo de los paramilitares rasos y sus mandos medios y los que tenían mando dentro del paramilitarismo, sino también de quienes dentro del Estado los combatieron y violaron derechos humanos en ese camino o no los combatieron, que es lo que se juega siempre en los procesos de paz. En los procesos de paz siempre se busca determinar las responsabilidades de unos y otros, y la única manera de que el Estado asuma que las categorías de la justicia transicionales también se aplican a funcionarios del Estado es que reconozca al Estado que hubo esas eventuales violaciones de derechos humanos por parte del Estado, ya sea por acción o por omisión. Y ahí hay una enorme contradicción. Es cierto, hoy si un militar o por ejemplo un funcionario público aparece ligado a los paramilitares va a tener una pena mayor que el paramilitar mismo que se acoge a la Ley de Justicia y Paz. Pero aquí viene otro problema. La justicia colombiana, en el marco del proceso de Justicia y Paz, y el gobierno decidieron un camino que va en contra de los derechos de las víctimas, que fue la extradición de los paramilitares. Y obviamente a los paramilitares los van a juzgar en Estados Unidos es por narcotráfico, a ellos no los van a juzgar por desplazamiento ni por crímenes de lesa humanidad. Y el presidente Uribe decía
pero les van a dar 30 años de cárcel. Sí, 30, 60, 90, ya los condenan a muchos años, pero luego viene un proceso de sometimiento a la justicia en el cual negocian rutas y bienes y cosas de esa naturaleza y salen a los 2 o los 3 años, juzgados por narcotráfico, pero no juzgados por delitos de lesa humanidad. Claro, se puede argumentar que ellos siguen en justicia y paz y que cuando vuelvan, si algún día vuelven, o que habrá acuerdos de cooperación judicial que por ahora son muy gaseosos y de alguna manera eso los mantiene dentro de esa jurisdicción, pero la realidad concreta, el impacto concreto es que la extradición de estos señores dejó a los derechos de las víctimas aplazados por un buen tiempo. Entonces hay una serie de contradicciones de la justicia que dependen de la capacidad técnica, de la capacidad de la justicia, pero hay otras injusticias, impunidades que se generan por decisiones políticas, como el caso de la extradición o los casos de la propia adopción de un modelo de justicia y paz como el que se adoptó. ¿Aquí imperan la decisión política en el caso de los falsos positivos? No, la decisión política juega en el sentido de si, digamos, el gobierno colombiano y las fuerzas militares avanzan en las investigaciones internas. Eso depende mucho del fuero interno del ejército. Ya en el terreno judicial no creo que se pueda hacer esa afirmación. Gracias, doctor Romero. Doctor Eduardo Rojas. No, pues yo sigo pensando, Adolfo, que seguimos avanzando en puntos de acuerdo. Y puntos de acuerdo fundamentales es precisamente que la independencia de la rama judicial debe fortalecerse, antes de variar términos y garantías. Fortalecer la autonomía, yo comparto, entiendo y acepto este principio de, podríamos llamar de sentirse defraudada la persona o la víctima, en el entendido que quien le podía contar qué pasó con su ser querido en el caso pues de las masacres no está, el gobierno la sacó. Entiendo también la frustración de los jueces, porque es que el juez no tiene capacidad de decisión frente a una extradición, salvo el trámite normal de la Corte Suprema de Justicia. Pues yo entiendo eso, pero la conclusión a la que hay que llegar es que la rama judicial obviamente debe tener autonomía, pero la autonomía de la rama tiene que ser marcada también por la filosofía de un sistema. Adolfo, nosotros no podemos continuar cambiando bomberilmente, mediáticamente el proceso penal. Esto es un daño irreparable que se le está causando a la sociedad actual y futura, donde no existen principios de seguridad jurídica, donde no existen principios de presunción de inocencia, y ay, Dios mío, estar sindicados por un delito de esos, de aquellos de falsos positivos, porque en eso y habrá tema para mucho, porque es que la justicia no se puede entender es que haya condenados, sino que el que sea condenado verdaderamente es porque es responsable, no porque se condene al que tocó judicializar y tocó condenar, con pelea las garantías. Aquí a los soldados, yo no tengo nada que ver con ese proceso, salvo ser un ciudadano común y corriente, pero a los soldados todos los vemos como que fueron los que mataron. No, señor, precisamente por eso se clama un debido proceso, por eso les sigo insistiendo que yo aplaudo esas libertades en la medida que se consideran garantías, pero también hay que hacer una exigencia a la rama judicial, a la fiscalía. Ojo con ese término. A la fiscalía, una exigencia, claro. La fiscalía está fallando. Que investigue con seriedad, que lleve la evidencia al proceso y naturalmente al juez que aplique el código antes de pensar en reformas como se había dicho. En el caso de estas libertades irregulares, para muchos, irregulares entre comillas, ¿está fallando la fiscalía? Adolfo, no puedo decir de esas libertades en concreto porque no conozco los casos, pero sí le digo algo. Hay mucha ausencia de investigación y de capacidad de la fiscalía en su fin constitucional de acusar. Eso va para titular. ¿Hay ausencia de investigación en la fiscalía? Yo considero que sí la hay. Perfecto. Doctor Romero. Sí, creo que el tema es, yo creo que no hay que extrañarse porque haya un debate político y social, cultural sobre las decisiones de la justicia. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de los jurados de conciencia lo que hace es garantizar que el juez tenga un elemento cultural de recoger la percepción que la sociedad tiene sobre un determinado crimen o una determinada acusación, más allá del elemento puramente o estrictamente jurídico formal. Entonces, siempre habrá debate sobre eso, pero el punto de fondo es que no solo tenemos que trabajar por las garantías de los acusados, sino que también hay un hecho concreto. Hay muchos jóvenes asesinados que lo fueron, además con la estigmatización de ser miembros de grupos armados, etcétera, y entonces tenemos el deber de, si queremos actuar en justicia, de tener una preocupación tan fuerte por las garantías de unos como por las garantías de los otros. Y ahí donde está el dilema de la justicia, porque si la justicia no funciona en esos niveles, se produce un descrédito de la justicia como el que hay en Colombia por los niveles de impunidad. ¿Cómo lograr ese equilibrio?
Eso se resuelve, yo creo, en algunos casos con decisiones políticas, porque el caso de la extradición fue una decisión política, pero en otros casos fortaleciendo la independencia de la rama judicial, su capacidad investigativa es la tesis del y doctor la Eduardo. defensoría, porque mira esto, Adolfo, la Defensoría del Pueblo se financia en la mayoría de sus programas con cooperación internacional. ¿Por qué? Porque la bancada mayoritaria, que es del uribismo, no le da presupuesto a la Defensoría. Y entonces ahí necesitamos decisiones de fondo sobre el tema presupuestal y sobre medios Con técnicos. una frase de conclusión antes de que cierre el programa el doctor Eduardo Rojas. Hay distintas fuentes de impunidad, una de ellas asociada a la incapacidad institucional. Gracias, doctor Eduardo Rojas. Fortalecer, claro, la autonomía de la rama judicial, pero sobre todo la filosofía del sistema. Y sigo insistiendo, la detención preventiva debe ser netamente residual. Muy bien, gracias, doctor Eduardo Rojas, por acompañarme. Usted, Adolfo, muy amable, doctor Marco Romero. Bueno, Adolfo, gracias por tu invitación y adelante con este programa tan importante. Muy gentil, gracias a la periodista Eliana Martínez, a la periodista Angélica Maldonada. Gracias, Álvaro Rico Guzmán. Feliz tarde para todos. El gran debate